Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. A ver, ustedes que saben más que yo en cuanto a esto. 130 megabytes por segundo, ¿es mucho o es poco? Para mí es mucho. Sí, es bastante. Estamos hablando. 130 megas. ¿De la velocidad de internet, profe? Sí. Ah, entonces sí es mucho. Sí, sí es bastante. No. A mí, ¿sabe cuánto me va máximo? Ahí. 15 megas en la computadora y 1.5 en el celular. Bueno, yo aquí en la computadora tengo 65 y en el celular 130. Caramba. Me entró una llamada. Espérame porque voy a iniciar clase. Un rato le hablo. Al rato le hablo. Ok. Es que ayer vinieron a cambiarme. Subió a 144. Me vinieron a cambiar el módem y me dejaron, bueno, como lo veo yo, un módem más viejito. El otro era de 2 bandas. Este nomás pues, trae la única, pero es lo que me marca aquí en el celular y el teléfono. ¿Es de Telmex, profe? Sí. Ok. Un módem, es horizontal y de color negro. ¿Quién sabe? Pero bueno, esperemos que ya no se corten las transmisiones ni nada. Me dijeron que supuestamente era el módem el que se desconectaba de internet, o sea que ya era el que estaba fallando. Ciento cuarenta y cuatro. Sí, 65 en la compu. Vamos a darle pues. Ok, entonces nos quedamos viendo lo que era la fracción del carbono mol. Veíamos que
era determinar la concentración de carbono en algún compuesto llevando a su forma más pequeña, por así decirlo, la concentración su estructura molecular. Vemos que en el ácido oxálico pues era un C2H2O4, pues, la forma condensada del carbono mol, la fórmula condensada, pues tenemos que sacar la mitad a todos, ¿verdad? Entonces, según el compuesto que sea, iba a ser de esa forma. Incluso podemos tener hasta fracción decimal, porque pues son lo que corresponde en la fracción de ese elemento para ese compuesto. No me acuerdo si vimos eso, pero bueno, nos dice que para cuando vayamos a calcular la concentración de algún microorganismo para poder determinar su carbono mol, tenemos que investigar su composición elemental, o sea, cómo está conformado. Principalmente, acuérdense que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo demás pues se encuentra en proporciones pues más pequeñas y pues no se contemplan. En cuanto, bueno, nos decía que la parte del peso fórmula de un carbono mol de biomasa estándar, o sea, de algún microorganismo o de cualquier microorganismo, iba a ser de un carbono con 1.8 de hidrógeno, 0.5 de oxígeno y 0.2 de nitrógeno, con un peso de 25.9 gramos de carbono mol para este microorganismo o para esta concentración de microorganismos que es un estándar, o sea, lo podemos aplicar para cualquiera. Y pues bueno, vamos a realizar este ejercicio. Ahí ustedes vayan haciendo sus cálculos en una libreta. No vamos a usar Excel por lo pronto. Pues nada, vayan copiándolo el problema. Bueno, determina el peso de un carbono mol de la Saccharomyces cerevisiae, cuya composición elemental es de un 47% peso sobre peso de carbono, 7.2% de peso sobre peso de hidrógeno, 34.4 de oxígeno, 8.9 de nitrógeno, y se determinó que el microorganismo tiene un 3.5% de sales. ¿Qué sales? ¿O cuáles sales? Pues todas las sales que pueda contener el microorganismo dentro. Entonces también se hace se engloban aquí y pertenece a un 3.5. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar? Bueno, esto es para determinar el carbono mol de este microorganismo, o sea, qué proporción de carbono puede estar contenida en este tipo de microorganismos. No te lo vamos a ir viendo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, ya con una concentración conocida del carbono mol de algún microorganismo, podemos determinar la concentración de biomasa en alguna reacción de alguna fermentación o donde se esté llevando a cabo o esté presente el microorganismo. Bueno. Listo, profe. Ok,
Ok, nos dice, determinación de la composición. Entonces, a partir de la composición elemental, que es esta, debemos hallar la cantidad de átomos gramos de cada elemento por gramo de biomasa. Y bueno, lo podemos determinar así de esta forma con, pues, sacando equivalencias. Por ejemplo, para el carbono, nos decía que tenía un 47%, necesitamos pasarlo a fracción decimal. ¿Cómo era? Bueno, quiere decir que 47 gramos de carbono están presentes por cada 100 gramos de biomasa, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en porcentajes, 100. Y luego, un atomogramo de carbono pesa 12 gramos de carbono. Hacemos la operación correspondiente de 47 entre 100 por 12, ¿de acuerdo? Y eso nos da un 0.0392 átomos gramos de carbono por gramo de biomasa. Entonces, ya tenemos ahí una proporción. Y ese es el primer paso. Entonces, así como lo tengo para el carbono, hay que determinar los átomos gramos de carbono por gramo de biomasa para el hidrógeno, para el oxígeno y para el nitrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quedaría el del hidrógeno? Si nos dice que tiene un 7.2%, nos quedaría hidrógeno es igual al 7.2 gramos de hidrógeno sobre 100 gramos de biomasa por un átomo gramo de hidrógeno es igual a 1 gramo de hidrógeno. Hagan ustedes los siguientes tres. Profe, disculpe, en el caso de la masa atómica de oxígeno, ¿lo redondeamos a 16? Sí, tómenlo como 16. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. El del hidrógeno.
Ok, por último, el nitrógeno nos quedaría así. ¿Cuánto te da? 0.26, no sé qué, algo así, ¿no? Sí, sale 28. Sí, pero porque se redondea, ¿verdad, profe? Lo redondeó, ¿verdad? Sí. 21. Sí. Número cerrado. Ok. A este punto, lo único que acabamos de hacer es pasar a una concentración, a los átomos gramos de cada elemento por gramo de biomasa. ¿Qué es lo que sigue aquí? Bueno, necesitamos llevar a la concentración de 1 el carbono. ¿Cómo sería eso? Bueno, que les dije, si tiene 3 carbonos, tiene 2 carbonos, tiene 6 carbonos, hay que dividir todos los elementos de la fórmula entre el total de átomos de carbono. Entonces, aquí en este caso, vamos a dividir para generar el carbono mol de, de esta biomasa, sería 0.0392 entre 0.0392 para que nos dé la concentración de un carbono. ¿Sí? Y llevar a fórmula de carbono mol la fórmula de la biomasa. Entonces, cada uno de estos que tenemos aquí, tenemos que dividirlo entre el total de carbono. O sea, 0.072 entre 0.0392, 0.021 entre 0.0392 y 0.0064 entre 0.0392. Para poder hacer esta parte que está acá, llevar a la mínima expresión de carbono. Y ahora sí, a partir de esto, poder determinar cuánto pesa o cuántos gramos hay de biomasa por carbono mol. Realizamos las divisiones, profe. Hagan las divisiones. Este entre sí mismo, este entre este entre este y este entre este. ¿Mantenemos las unidades, profe? ¿En la división o no? ¿Cómo nos quedarían? Sí, pues quedarían las mismas. Bueno, ya se vio.
¿Sí le dieron eso? Sí. Ok. Ahora, para poder terminar el peso de esta molécula de carbono mol de esta biomasa o de esta levadura, tenemos que multiplicar el peso molecular de cada elemento por su concentración en esta fórmula. O sea, si el carbono pesa 12, lo voy a multiplicar por 1, porque nomás hay un carbono. El hidrógeno pesa 1, lo multiplico por 1.84. Más el oxígeno, que pesa 16, por 0.53, más el nitrógeno, que pesa 14, por 0.16. Una vez que hayan hecho eso, pues quedaría más o menos así. El peso o la concentración que tiene ahí por el peso molecular y se van sumando. Después se divide entre 1 menos la concentración de sales. Las sales eran 3.5, entonces tenemos que pasar la fracción decimal. Nos quedaría 1 menos 0.035, que es lo que nos faltaba por contemplar.
¿Cómo que? Ajá. Les decía, el peso molecular de cada uno de ellos por la fracción que corresponde a esa fórmula o al carbono mol de esta levadura. ¿Cuánto le da, profe? Le da 25.44. Así es. ¿Qué quiere decir? Que hay 25.45 gramos de biomasa por cada carbono mol de biomasa. Entonces, ahora sí, a partir con estos datos, podemos determinar la concentración, la concentración de la biomasa en alguna reacción, o de las ecuaciones que estuvimos viendo en el principio. Ok, bueno, de tarea, chicos. Van a hacer un ejercicio parecido a este. Apúntenle. Determinar el carbono mol del siguiente microorganismo. $45 de carbono. Me. ¿45% de carbono? 45% de carbono, 8% de hidrógeno, 31% de oxígeno, 16% de nitrógeno, y 2.7% de sales. Profe, ¿cuánto era el segundo? ¿8 o no? ¿8? 8 de hidrógeno. Ok, gracias. Profe, una pregunta. ¿Cómo es que se sacaba lo de las sales, lo del 0.035? Simplemente es parte de la fórmula. 1 menos 0.35. Es que aquí en este caso tenés una concentración de sales del 3.5. Nomás lo pasas a fracción decimal y se lo restas a 1. Ok, gracias. Pues llévenselo de tarea. Es 45% de carbono. 45 carbono, 8 de hidrógeno, 31 de oxígeno, 16 de nitrógeno y 2.7 de sal. Ya está, profe, gracias. Bien, muchas Gracias. gracias. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos. Dale, hasta luego, hasta el lunes. Hasta lunes, pro.